Gracias, buenas noches, ciudadanos dominicanos. Hoy, como todos los domingos, con su programa Política Exterior en TV. El grato placer de tener como invitado al doctor Max Wynne, líder del partido Alianza por la Democracia y una figura de mucha experiencia en el análisis y en la discusión de temas de política exterior. Bienvenido, Max. Para mí es un honor tenerte nuevamente como invitado y espero poder compartir y junto a los televidentes una hora de debate y de conversaciones sobre temas de palpitante actualidad. Gracias, Fausto, por la invitación y aprovecho la oportunidad para saludar a tantas y tantas personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Max, el mundo transita un espacio de turbulencia política. Se proyecta un estadio de incertidumbre que fue levemente calmado por la victoria de Emmanuel Macron en París. Su derrota hubiese sido una catástrofe, no solamente para Europa, sino para el mundo. La llegada de una nueva presidenta antisistema, radical, antieuropea, rompiendo los patrones mínimos de los esquemas básicos de Francia, el pensamiento tradicional histórico de Francia, hubiese sido una tragedia para el pueblo francés, para Europa y para las expectativas que el mundo tiene frente a Francia. Ese punto de equilibrio, esa condición de tercera potencia mundial, ¿no? Tercera economía. Pero el 7 de junio son las elecciones congresionales. Tanto tú como yo sabemos que en Francia hay una modalidad de gobierno de cohabitación política, un primer ministro y un presidente de la República. El presidente fue lo que se escogió ahora. Sin embargo, el 7 de junio se va a escoger quién será el jefe de gobierno que designa el cuerpo ministerial. El presidente maneja la política exterior y los temas de defensa. Esencialmente, esa fue la última modificación que hizo, creo, el presidente de Gaulle en el año 1958, tras el inicio de la Quinta República. Entonces, ¿qué expectativa tú percibes? ¿Qué cuadro tú ves venir para el 7 de junio frente a los partidos tradicionales que de alguna manera eligieron a Macron presidente? Porque su plataforma política no tenía ese 65%. Allí hubo una convergencia de los socialistas, de los republicanos, de la centro derecha, aunque tengo la lectura de que los comunistas, una parte votó en blanco. Por eso aparece ese 10% en blanco, que no entiendo esa suma tan elevada de dónde proviene. Pero ¿cuál es tu lectura de lo que podrá ocurrir el 7 de junio en las elecciones parlamentarias? Bueno, Fausto, en primer lugar, sí, es como tú planteas, las elecciones presidenciales de Francia se han producido en un contexto internacional muy particular, de muchas tensiones, en el que uno de los contendentes, en este caso la señora Marine Le Pen, representaba y representa una corriente muy preocupante, en el sentido de que se trata de una abanderada de posiciones extremistas, extremistas de derecha, que no solamente ponen en tela de juicio la existencia del sistema europeo, la Unión Europea en tanto tal, sino que ella representa una corriente que pone en entredicho los valores mismos del sistema democrático francés y en sentido general de los países, ¿verdad? De la mayor parte de los países del mundo. La posible llegada a esta señora a la presidencia de la República representaba, es decir, un riesgo importante de que se produjesen situaciones muy delicadas, tanto desde el punto de vista político, de la gobernabilidad de Francia, desde el punto de vista social, porque también ella se caracteriza por sus planteamientos xenófobos, su odio al extranjero, su planteamiento de que se expulsen ciudadanos de Francia, que se les despoje de la ciudadanía francesa. En fin,
la posibilidad de que una persona de esas características pudiese asumir la presidencia de un país tan importante como Francia, no solamente llamó la atención, sino que encendió las luces rojas de alarma. Tensionó. Sí, creó mucha tensión en muchos países del mundo. Ahora, efectivamente, ganó la presidencia de la República un joven, el presidente más joven que haya asumido la elección, que haya sido electo presidente de la República de Francia. Por lo menos la Quinta República. El presidente más joven de Francia, el presidente desde Napoleón. Desde Napoleón. Desde Napoleón. Y como presidente electo, presidente de la República, el más joven de todos a lo largo de la historia. Ahora, ¿quién es Emmanuel Macron? O sea, ¿y qué significa el poder de un presidente de la República en Francia en estas circunstancias? Yo pienso que esa es la pregunta que hay que hacerse. Y eso me obligaría, o sea, para muy rápidamente, a referirme en algunos aspectos al sistema político francés y electoral. Francia, como la mayor parte de los países de Europa, era una monarquía. Bueno, no, o sea, tenía un sistema parlamentario. Correcto. O sea, tenía un sistema parlamentario, como en la mayor parte de los países de Europa Occidental, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. El jefe de Estado con funciones más protocolares que otra cosa, y el jefe de gobierno ya con funciones ejecutivas. Los regímenes parlamentarios pueden ser republicanos o monarquías. Ejemplo típico de régimen parlamentario monárquico, el caso del Reino Unido. Es decir, la reina reina, pero no gobierna. Y España. El caso de España, un rey, figura protocolar, pero el gobierno es elegido por los ciudadanos. En el caso de Francia hay una particularidad, y es que el régimen parlamentario fue modificado en 1958 mediante el establecimiento de la Constitución de la Quinta República, donde la presidencia de la República tiene más atribuciones que en un régimen parlamentario, pero no tantas atribuciones como en un régimen presidencial. Y equilibrio. Ese es el sistema que ha prevalecido en Francia de 1958 hasta prácticamente nuestros días. Ese sistema tiene casi 60 años. Claro, claro. O sea, cumple 60 años el año que viene. Ahora, dentro de ese sistema, él funciona con más facilidad o con mayor agilidad cuando la mayoría parlamentaria coincide con la mayoría que ha elegido al presidente de la República. Porque el presidente no tiene mayor inconveniente, ¿verdad?, en que una persona que es de la corriente que lo ha elegido presidente sea el jefe del gobierno. Es decir, vamos a decir que allí las cosas se pueden manejar con mucho más facilidad. Hay más dificultades cuando la mayoría parlamentaria no coincide con la mayoría presidencial. Y ha habido casos así, en donde el presidente ha sido de una corriente y el primer ministro de otra, pero ellos lo han podido sobrellevar. Claro, claro. En el caso específico de Emmanuel Macron, ahora, para explicar la situación, yo tendría que referirme un poco al sistema, a la repartición electoral tradicional de Francia. Se dice que Francia siempre fue un país, electoralmente hablando, de 4 cuartos. Una extrema derecha, o una derecha, un centro derecha, un centro izquierda y una extrema izquierda o izquierda. Todas las estaciones políticas. Y en ese sentido, muchas veces se ha llegado a posiciones, gobiernos de centro, cuando el centro derecha y el centro izquierda se ponen de acuerdo para para formar gobierno. ¿Cuáles son las fuerzas políticas predominantes que ha tenido Francia desde la Segunda Guerra Mundial? Las fuerzas de derecha se recompusieron fundamentalmente desde la llegada al poder del general de Gaulle en el 58. O sea, porque él formó el Partido Gaullista en aquella época. Ese partido ha cambiado de nombre, pero el grueso de los que eran partidarios del general de Gaulle están agrupados en lo que se llama ahora los republicanos.
sentido general, no es que sea exactamente lo mismo, es el grueso de las fuerzas conservadoras de Francia, está allí. ¿Qué otras fuerzas han sido importantes? Las fuerzas de izquierda han sido importantes en Francia a lo largo de la historia, después de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, el Partido Comunista era más fuerte que el Partido Socialista. En los 60. En los 60, en los 50, fue un partido que salió con mucha fuerza. El Partido Comunista de Francia llegó a tener votaciones de más del 25% en un momento determinado. Sin embargo, ha tenido una escasa participación en el gobierno nacional debido a que no ha podido formar mayoría con las otras fuerzas políticas. Sí tuvo ministros en el gobierno del presidente François Mitterrand. Sí. Pero tradicionalmente... Pero ha tenido muchos gobiernos locales más. El Partido Comunista sí ha gobernado muchas regiones de Francia, sí. Ha tenido mucha incidencia. Los alrededores del país, de París. Muchas veces han sido llamados el cinturón rojo, sí, de París. Sí. Antony. Sí, el cinturón rojo, es decir, que Francia, es decir, un París administrativo muy conservador, y alrededor bordeado, ¿verdad? Por los comunistas. Por los comunistas y los socialistas. En alianza, pero con predominio muchas veces de los comunistas alrededor de París. Ahora, en los últimos años, esa importancia del Partido Comunista ha declinado. Hubo una renovación del Partido Socialista, sobre todo a partir de la reconstitución del Partido Socialista y el gran triunfo de François Mitterrand. El partido ha tenido socialistas altas y bajas, pudo ocupar la presidencia recientemente con el presidente François Hollande, que todavía no ha entregado, no se ha producido la transmisión de mando. La transmisión de mando, creo que, bueno, es ahora, hoy, un domingo, ahora. Sí. En ese sentido, se puede decir que las fuerzas más tradicionales de Francia, en términos políticos, han sido esa corriente golista, que ahora está representada por los republicanos, y esa corriente socialista, aunque una de las características de estas elecciones, en las que Macron ganó la presidencia de la República, es que los principales candidatos, los dos candidatos que fueron a la segunda vuelta, no correspondían a ninguna de esas dos grandes corrientes tradicionales. A corrientes, se quiere, distintas. ¿Cuáles son? Plataformas políticas diferentes. Plataformas políticas diferentes. Una, la que ya acabo de mencionar hace un momento, encabezada por la señora Marine Le Pen, heredera, ¿verdad?, de su padre, ¿verdad? Jean-Marie Le Pen. No tan heredera, pero bueno. En fin, pero en esa línea de pensamiento antidemocrática, ¿verdad?, y xenófoba. Antimigrante. Y Marine Le Pen, cuya fuerza política ha ido creciendo producto de las mismas, de muchas situaciones sociales particulares que se han venido dando en Francia y a las que me referiré en un momento, pero que es muy importante tener en cuenta porque lo que le ha permitido, la situación social que le ha permitido crecer a Marine Le Pen sigue estando allí y es un gran desafío al que el presidente Macron está obligado a responder o a tratar de responder. El caldo de cultivo que origina su voto. A riesgo, ¿verdad?, de que su presidencia fracase, ¿no?, que es lo que precisamente ningún líder político quiere. Y por otro lado, la candidatura de Macron, que respondió a un movimiento nuevo, un movimiento que él lanzó hace apenas un año y pico, un partido recién formado, pero que tiene que ver, de alguna manera, de alguna manera está vinculado al socialismo, al partido socialista, no tanto él como tal, pero él fue un ministro del presidente Hollande, y una corriente socialista que ha venido asumiendo tonos moderados.
como ha pasado en el socialismo de diferentes países europeos. Con una posición más hacia el centro. Más hacia el centro, más conservadora, renunciando a algunos reclamos muy históricos y muy enraizados en las preocupaciones y aspiraciones de los trabajadores franceses. Es decir, Macron ha venido planteando que va a haber que reducir conquistas sociales, que hay que modificar el código de trabajo, que hay que reducir las pensiones, que hay que equilibrar la seguridad social, lo que quiere decir que los beneficios van a ser menores. Que hay que reducir 500.000 funcionarios públicos. Que hay que reducir funcionarios públicos, que hay que reorganizar la administración pública. El sistema político hay que también cambiarlo para evitar que unos pocos elegidos o representantes acumulen demasiadas funciones o poderes. En fin. La repetición de los cargos en una misma persona. Exacto. Entonces, en fin, es una posición que, si se quiere, está vinculada políticamente al centro izquierda, está vinculado al socialismo, pero un socialismo que se presenta de forma un tanto moderada. Ahora. Pero muy moderado, más. Sí, pero viene de esas raíces. De esas raíces. Incluso hay un hecho muy importante, y es que en las elecciones pasadas, y sobre eso me parece que esto hay que destacarlo, es que cómo se presentaron las fuerzas en las elecciones en que fue electo Macron. La extrema derecha se presentó con toda su fortaleza, Marine Le Pen, claro, al frente de su tropa. Pero los gaullistas, los llamados republicanos, presentaron muy debilitados porque su principal líder quedó muy desacreditado. Por un escándalo político, ¿no? Les salieron a relucir toda una serie de pagos que él había hecho, botellas, lo que aquí llamamos botellas. Con sus familiares. Con sus familiares, su esposa, sus hijos. Y entonces todo eso hizo que la fuerza de los republicanos, de esa fuerza conservadora, se viese disminuida. Y que por otro lado... Se movió tanto hacia Le Pen como se movió una parte hacia Macron. Sobre todo se repartió. Quizás en la segunda vuelta. En la primera vuelta la gente... Pero se redujo. En la primera vuelta... Migró hacia Macron entonces, ¿no? Fundamentalmente hacia Macron, sí. O sea, en la primera vuelta. Ahora, aparte de ese señor Fillon, conservador, republicano, que no pasó a la segunda vuelta, y esta señora Le Pen, que mantuvo su tropa, ¿verdad? El Macron logra, ¿verdad?, colocarse en primer lugar en la primera vuelta. Pero ¿qué pasa con las fuerzas de izquierda? Con Mélenchon. ¿Qué pasa con las fuerzas de izquierda? Tienen en realidad dos candidatos. Uno es Jean-Luc Mélenchon y el otro Benoît Hamon. El socialista. El socialista, pero ahí está el drama de la política francesa. Una debacle política. El drama y de las elecciones parlamentarias que tendrán lugar ahora en junio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Mélenchon, que es un candidato con mucho potencial, es una persona con un discurso muy potente. Muy antisistema. Le habla al corazón de los trabajadores, o sea, habla de las tradiciones republicanas de Francia, el país de la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y al final su discurso llegó muy lejos, llegó casi el 20%, o sea, logró Mélenchon. Llegó al 20%. 20%, pero... Que fue enorme. Pero el socialismo... Digo enorme más porque duplicó la votación de las elecciones anteriores, que sacó un 10, ¿recuerda? Sí, pero él representa, es decir, la fuerza de izquierda más consistente de Francia, obviamente. Claro. Ahora, el Partido Socialista tuvo una particularidad, y es que ganó la convención interna del Partido Socialista, su ala más progresista, su ala más de izquierda. Correcto. Y ese es Benoît Hamon. Ahora, sin embargo, ahí viene un problema muy serio.
es que una parte del partido no apoyó al candidato del partido. Pero públicamente, Max. No lo apoyaron. Públicamente alcaldes y congresistas. No solamente, pero eso hace que su votación se disperse. Se dispersara y llegara fue apenas un 6 y tanto 6%. 6%. Ahora, y muchos socialistas o miembros del Partido Socialista, entiéndase del ala más moderada del Partido Socialista, apoyaron a Macron. Se fueron con Macron desde la primera vuelta. Pero antes. Y es desde la primera vuelta, es decir, desde apoyaron antes. Bueno, apoyaron su movimiento. Sí. Y eso fue lo que le permitió a Macron. Como el alcalde de Marsella, por ejemplo. Eso le permitió a Macron quedar como candidato en la primera vuelta, porque había muchos votos que venían del centro izquierda, que venían del socialismo. Y de los republicanos. Y entonces eso hace que él, al final, logró muchos votos. ¿Cómo se presenta la cosa para las elecciones parlamentarias? Eso es lo que tenemos que ver ahora, ¿verdad? Sí, lo vamos a hacer. Vamos a hacer una pausa. Inmediatamente analizamos el desarrollo del proceso interno de las elecciones de Francia, su impacto en el mundo real. Gracias. Proseguimos con su programa Política Exterior en TV. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café, Café Santo Domingo.
Que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Ayuntamiento Santo Domingo Este. Lo mejor para la gente. A nuestra llegada el pasado 17 de agosto, encontramos un municipio lleno de basura. De esa fecha hacia acá hemos retirado todos los desechos sólidos que hemos encontrado en la comunidad. Pero hay un gran problema. Recogemos en la mañana y en la tarde parece que hace 2 meses que no se recoge la basura. En el día de hoy, los más de 2.000 empleados iremos a la calle a entregar un volante donde le estamos solicitando a los municipios de Santo Domingo que por favor que tengan la basura por 2 días, porque el camión va a pasar por su sector cada 2 días. Ayuntamiento Santo Domingo Este. Lo mejor para la gente. Gracias nuevamente con su programa Política Exterior. Hoy como invitado especial, el doctor Maspuy, líder del Partido Alianza por la Democracia y experto analista en temas internacionales. Max, ¿cuál es tu visión de lo que podrá ocurrir en términos electorales el próximo 7 de junio de cara a la conformación de la nueva Asamblea Nacional Francesa, a la escogencia del próximo primer ministro? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Piensas tú que los partidos tradicionales se van a recomponer o que la plataforma política de Macron lleva esa onda expansiva de victoria, que Marine Le Pen se reduce o mantiene su votación? ¿Cuál es tu visión de ese tema, tu enfoque de ese tema? Sí. Bueno, Fausto, en primer lugar, las elecciones francesas presidenciales demostraron que había un cierto deseo de estabilidad en Francia. Que aun y cuando Emmanuel Macron represente una nueva fuerza política, pero él se inscribe dentro de una cierta continuidad. O sea, él fue ministro de Economía hasta hace relativamente poco tiempo. Se puede decir, ha trabajado en la banca internacional. Ha trabajado en la banca internacional. Se puede decir que la gente, los ciudadanos franceses votaron por Macron y estaban votando por el mantenimiento de las estructuras de la Unión Europea, estaban votando por una cierta estabilidad, estaban votando, bueno, por la necesidad de renovar ciertas cosas. Él proponía algunos cambios, pero en sentido general, o sea, se votó por eso, por la estabilidad, por la continuidad del sistema. Por el mantenimiento mínimo de la Francia histórica. Sí, ahora hay otra fase ahora, que es la fase parlamentaria, las elecciones parlamentarias, y el señor Macron, el presidente Macron, necesita, para garantizar esa continuidad y esa estabilidad, que sus partidarios o los que se proclamen a favor de él o aquellos con los que él pueda hacer alianzas tengan mayoría. Y ahí está el tema de las encuestas. Él ha formado un movimiento, ya ha presentado sus candidatos en todas partes. Las encuestas le están dando a los partidarios de Macron, a su nuevo partido que se llama En Marcha, le están dando entre un 25 y un 30%. El tema es saber si con ese porcentaje ese partido puede lograr una mayoría parlamentaria sin tener que hacer alianzas con otros partidos políticos. No es seguro, porque en Francia se necesitan 289 diputados para tener mayoría en la Asamblea Nacional. Es posible. Y un 30% no es ese número. Pero como es un sistema de elección uninominal, como es por circunscripciones, sí, lo puede acercar bastante. De todas maneras, todavía hay que esperar. Pero el presidente Macron tiene garantizado que va a tener un buen número de diputados, que si él no alcanza mayoría, puede
tendría que pasar alianzas con otras fuerzas políticas. ¿Con qué fuerzas políticas? Bueno, las otras fuerzas políticas que están en presencia son las mismas que estuvieron en la elección presidencial, y ahí se observa más o menos que las tres principales otras fuerzas políticas, entiéndase Marine Le Pen con su extrema derecha, entiéndase los republicanos del señor Fillon, entiéndase la fuerza de izquierda, Mélenchon, y el Partido Socialista, pues estas tres fuerzas principales están oscilando en las encuestas más o menos, un poco más, un poco menos, alrededor de un 20%. Cada una. Sí, dependiendo, bueno, uno puede tener 21, 22. Dependiendo 19, de las figuras que presenten. De las figuras que presenten a nivel local. Pero eso significa que lo más probable es que gane el primer lugar, lo ganen las fuerzas, los candidatos en marcha, el señor Macron, pero que lo más probable es que él tenga que pactar con otras fuerzas políticas. Y el pacto fundamental, tal y como se vislumbran las cosas, sería o con los republicanos, ¿verdad?, con los conservadores por un lado, o con electos socialistas. O sea, cuando digo electos socialistas no me refiero al movimiento de la Francia, ¿verdad?, insumisa, ¿verdad?, al movimiento del señor Mélenchon, pero sí a representantes electos del Partido Socialista, porque no tendrían que ser muchos para establecer una coalición. Lo más probable es eso, que se dé un gobierno de coalición con una mayoría sea muy fuerte del presidente Macron. Ahora, el tema es cómo ese nuevo gobierno podrá responder a las grandes expectativas que se dan en Francia en este momento. ¿Cuáles son los problemas? Están las preocupaciones del desempleo, ese es el principal problema de Francia, el desempleo, el tema del déficit presupuestario, no alcanza el dinero, la deuda, habría que reducir las prestaciones sociales. O sea, esa es la gran preocupación, es decir, cómo Macron, el presidente Macron, puede encarar eso. Él dice que todo esto hay que resolverlo con confianza y con audacia, pero confianza y audacia son frases. Claro. En términos políticos hay que establecer propuestas específicas, concretas, números. Posibilidades reales. Exactamente, posibilidades reales. De todas maneras, el hecho de la juventud del presidente Macron es algo a su favor, porque a pesar de ser muy joven no quiere decir que sea un inexperto, es decir, es una persona que a pesar de su juventud ya tiene experiencia, y eso le puede dar, es decir, en un momento en que Francia había tenido, vamos a decir, una cierta pérdida de velocidad, o sea, porque un agotamiento, el hecho de que haya un presidente joven con toda esta disposición, pues puede ayudar, pero en un contexto que sí que es muy, muy difícil internacionalmente hablando. En conclusión, ¿tú piensas que Francia tendrá que entrar en la onda de modificar el Estado protector tradicional en toda la Europa occidental? Las reformas que se ha negado a hacer en los últimos 20 años, y no estoy diciendo con esto que los países que la han llevado a cabo, como Alemania, el éxito sea tan total, porque los empleos de 400 y 500 euros que dan plenitud de empleo al pueblo alemán no son tampoco soluciones viables, ¿verdad que no? Sí, bueno, en primer lugar, lo que hay que ver, Fausto, es lo siguiente, es decir, es que terminó la época de oro del capitalismo. Esa época de oro del capitalismo se extendió, o lo que se ha llamado la época de oro del capitalismo, se extendió fundamentalmente del término de la Segunda Guerra Mundial al año 1978.
Durante ese periodo hubo un crecimiento en la producción, en la productividad, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y realmente hubo una mejoría real en los niveles de vida y la gente estaba cada vez más contenta. Y una mejor distribución, Max. Pero ¿qué sucede? Que de 1978 en adelante lo que se observa es que en la redistribución de los recursos, es decir, ha venido disminuyendo en las sociedades europeas, en los propios Estados Unidos, la parte correspondiente a los asalariados. Claro. Es decir, que los niveles de vida de la gente han venido disminuyendo. Y eso, a partir del año 2008, con la crisis capitalista mundial del año 2008, pues esa crisis todavía está en curso. Esa crisis no ha sido resuelta ya hace casi 10 años. No ha sido curada. Entonces, ¿de qué manera curar la crisis? ¿De qué forma? ¿Cómo se afronta? Sin dejar heridas. Y esa es la gran dificultad. Es decir, ese es el gran problema. Porque una respuesta es decir, bueno, como ahora hay una situación de crisis, reduzcamos los beneficios, los niveles de vida de las personas. Eso es lo difícil. Es decir, tener que justamente ofrecer respuestas de ese tipo. En un momento en que por razones de orden geopolítico, por razones de orden internacional, todos los países del entorno europeo, todo el área del Mediterráneo fue desestabilizada. La famosa primavera árabe. Más que por la primavera, por la decisión también de derrocar los regímenes que garantizaban la estabilidad. Es decir, porque a partir del momento, a partir del momento en que por razones de repartición de recursos, de espacio, de apoderarse del petróleo, geopolítica. Y se sacó del gobierno, es decir, a los regímenes, quizás los gobiernos más estables, eso ha provocado un movimiento migratorio masivo. Tremendo, y sobre todo yo me refiero a lo que significó, por un lado, el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein en Irak y lo que significó el régimen de Gaddafi en Libia. Porque el derrocamiento de Saddam Hussein también fue un punto de partida en la posibilidad de derrocar el régimen de Assad y de Yemen en Siria. Sí, pero lo que es desde el punto de vista de la estabilidad, desde el punto de vista del movimiento migratorio, lo que ha creado ese flujo migratorio masivo hacia Europa ha sido el derrocamiento de Gaddafi y el intento de derrocamiento de Assad. Sumado a la crisis permanente del África subsahariana, sumado e integrado, eso es una bola incontenible. Claro, pero Max, yo te pregunto, pero en un ambiente de situación de recesión económica global, en un ambiente en el que en Europa las tasas de natalidad se habían reducido, una Europa que necesitaba a los inmigrantes para poder reponer su aparato productivo, necesitaban jóvenes, era la propia Europa la que llamaba a inmigrantes. El caso en Alemania, fundamentalmente inmigrantes turcos, claro, que se iban integrando a la sociedad alemana, otros inmigrantes de otras zonas, a Francia. Los iba cualificando. Ahora, y se iban integrando progresivamente. Pero en la medida en que se produce esa necesidad, era una necesidad de Alemania, de Francia, de todos esos países, traer esos inmigrantes. Sí, pero incluso España, pero en la medida en que se da una situación de recesión económica y esa recesión coincide con la crisis producto de la desestabilización de los países del Mediterráneo, bueno, pues hay más gente que quiere seguir yendo, pero Alemania y Francia y Bélgica no los pueden seguir acogiendo y eso crea unas tensiones sociales muy graves que son las que han venido explotando estas tendencias anti-extranjeras, xenófobas, como la que representa la señora Le Pen. Sumado, Max,
al cuadro deficitario de la crisis global que tiene la Unión Europea. Tiene una crisis en su crecimiento económico. Yo te pregunto, ¿puede Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, España, los países potentes, digamos, no voy a incluir a Italia por esa crisis patológica que tiene instalada de manera permanente? ¿Puede Francia, en este caso, tener una política de puertas abiertas a los migrantes? O sea, ¿podrá el sector anti-Le Pen, que ganó estas elecciones, contra ese discurso, podrá articular una política de puertas abiertas hacia la inmigración, tanto de Medio Oriente como de África? Porque yo pienso que ya el modelo económico francés no resiste esa migración abierta, masiva. Bueno, parece que los servicios sociales no los resisten. Bueno, más. Es que Europa provocó esa crisis, es Europa que la tiene que resolver. Estamos de acuerdo. O sea, entonces ellos están obligados a producir justamente una reflexión, y no solamente una reflexión. Pero una solución en el terreno. Sino a modificar sus políticas. O sea, ¿por qué? Porque lo que se ha desatado, es decir, y no solamente en el entorno del Mediterráneo, sino en un entorno mucho más amplio, claro, es decir, claro. en la lucha por los recursos ha provocado la desestabilización. Incluso en Europa del Este. Ah, bueno. Porque eso llega hasta Ucrania, ¿no? Entonces, en ese sentido, Max, pero esa es la consecuencia. Pero ¿cuál puede ser la solución? Bueno, la solución... Para Macron, por ejemplo. ¿Podrá Macron tener esa política de puerta abierta en la misma manera en que tiene una deuda de un 96% de su Producto Interno Bruto? Es que tiene un crecimiento que no llega a un 1.5%, que tiene una invasión brutal de migrantes de África, del Medio Oriente, de todas partes. Pero es que el asunto va más lejos. El problema no es simplemente de migración. O sea, hay una crisis en la sociedad. Hay una crisis sistémica, lo sé. Bueno, pero el tema no es simplemente de migración. Cuando jóvenes franceses que no tienen absolutamente nada que ver con el islamismo, nada que ver, sus padres y sus abuelos franceses, y que esos jóvenes, producto del propio vacío existencial que ellos tienen, de insatisfacciones, que esos jóvenes asuman el predicamento islámico radical, y esos jóvenes franceses que no tienen nada con el islamismo, se conviertan al islamismo y vayan a entrenarse Afganistán, vayan a entrenarse a Siria y se conviertan, ¿verdad?, en terroristas dentro de Francia. Eso no es problema de migración. Eso no tiene nada que ver con la migración, porque no son migrantes. O sea, no son migrantes, no tienen que ver con el tema. Entonces, el desafío que tiene el presidente Macron y que tienen los diferentes en este caso gobiernos europeos, va mucho más allá. O sea, va mucho más allá. Eso no se resuelve simplemente diciendo que no entre más gente. O sea, porque es que es dentro de Francia, o sea, que está el mal. Es decir, ¿por qué está? Entonces, eso supone una revisión sobre la sociedad francesa misma, las bases sobre las cuales está compuesto. Y por eso cuando Macron dice, vamos a resolver esto mediante el desarrollo de un nuevo humanismo, bueno, vamos a ver en qué consiste el nuevo humanismo. Bueno, para discutir ese y otros temas, hacemos una pausa, Max. Volvemos. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer.
Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Gracias nuevamente con su programa Política Exterior. Max, ¿cuál es tu esquema de pensamiento sobre cuáles serán los ejes centrales de la política exterior de Emmanuel Macron de cara a la nueva realidad mundial? ¿Piensas tú que habrá un restablecimiento, una normalización de sus relaciones con Rusia, en este caso en el tema de las sanciones? ¿Piensas tú que bajará la tensión de Francia frente al combate al islamismo y volverá Francia a ser lo que siempre fue, por lo menos durante la Quinta República, ¿no? Un país mediador, un país donde se buscaban soluciones a los conflictos? Tú recuerdas la guerra de Vietnam entera se negoció en París, ¿no? Y muchos conflictos de guerras se discutieron en Francia. Y los propios movimientos terroristas casi nunca atacaron a Francia, con la excepción de Carlos, que hizo un par de ataques, pero finalmente cayó detenido y está preso. Pero ¿piensas tú que Francia seguirá con ese vanguardismo en la lucha contra el yihadismo? ¿Se reconectará Francia con su papel de mediador o proseguirá ese combate al yihadismo en primera línea, lo que le da beneficio muy poco simpático, porque el ametrallamiento de ciudadanos en los campos de liceo, en Niza, en Marsella, en sus grandes ciudades, crea un efecto sin precedente en la psicología del visitante a un país tan seguro como Francia. ¿Cuál crees tú que será la realidad, el margen de maniobra de Macron para restablecer la salud económica de Francia? Bueno, en primer lugar es difícil de prever, pero sí está claro
que el presidente Macron asume su mandato en medio de un contexto internacional de muchas tensiones. Y esas tensiones lo van a llevar a asumir posición, en primer lugar, en cuanto al manejo, fijar posición dentro de Europa, pero para establecer la posición europea frente al presidente Trump, por un lado, y frente al presidente Putin, por el otro. En un momento en que además hay serias tensiones a nivel global. A nivel global en el Extremo Oriente, es decir, toda la situación de la península de Corea y toda la situación de crisis que se está dando con relación a la guerra civil, ¿verdad? Del ejército islámico, ¿verdad? Tanto en Siria como en Irak, como y Afganistán. en toda aquella región. De manera que los escenarios en que él va a tener, que el presidente Macron va a tener que manejarse, son muy delicados. Uno de ellos tiene que ver saber cuál va a ser la política de Macron respecto a Rusia. ¿Por qué? Porque históricamente Rusia siempre fue un aliado, históricamente hablando, estamos hablando un aliado de Francia, es decir, Francia siempre fueron cercanos, pero todo esto, desde la crisis de Ucrania, es decir, hay una posición común, europea respecto ¿Te refieres a las sanciones a que sometió la Unión Europea a Rusia? Claro, porque es que lo que sucedió allí fue entendido por Rusia como una provocación muy grave. Es decir, y Rusia reaccionó y no ha cedido. Es decir, el hecho de quitarle a Rusia prácticamente, es decir, su posibilidad de operar, de que su flota operara en el Mediterráneo. No, en el Mediterráneo, es decir, eso Rusia desde el punto de vista de su lugar geopolítico no lo podía aceptar. Y de ahí fue que en la medida en que se estableció un régimen abiertamente antirruso en Ucrania, Rusia respondió manteniendo el control de la península de Crimea. Decir, pero que siempre fue rusa, finalmente. Bueno, sí, pero fue rusa, pero ese es el tema. O sea, ese es el tema. Es decir, es que... Pero quiero decir, en la naturaleza del problema, está bien, pero era una provincia rusa. Sí, pero eso no está resuelto. Es decir, no está resuelto porque justamente esa fue la respuesta rusa a la decisión de Occidente de establecer un gobierno antirruso en Ucrania. Y ese es el tema que está pendiente. Ese es el tema que está pendiente. Ahora, ese tema tiene que ver con otros temas mucho más delicados ahora, porque se está en presencia con un gobierno en los Estados Unidos, es decir, que tiene dificultades en definir su relación, es decir, por razones incluso internas, es decir, con el poder ruso, es decir, con todo lo que ha sucedido a raíz de la destitución del jefe del FBI en los Estados Unidos. Es una situación delicadísima. Pero ¿no parece Trump tener muchas dificultades en articular una política de cohabitación con Rusia? Yo pienso que va camino a una distribución de espacios vitales en el mundo y que va camino a reducir las tensiones. Bueno, incluso que tienen una agenda de una reunión prevista para el 20 de julio. Sí, pero el que tiene problemas dentro de los Estados Unidos es el propio Trump. Entonces todo eso dificulta el manejo, internacional. Eso es cierto. Por su misma margen. De todas maneras, yo creo, bueno, ahora que el programa, bueno, está concluyendo, yo creo que va a haber, hay muchos desafíos para, en este caso ya para Macron, para el mundo, y el presidente Macron tendrá que emplear. ¿Cuál será su rol en ese espacio? Yo creo que él va a jugar un rol muy dinámico. Yo creo que él va a tratar ¿Un componedor o formará parte de una de las líneas? Yo pienso que él va a jugar un papel de componedor. Su propio espacio, ¿verdad que sí? Va a trabajar. El rol de Francia durante toda... Yo creo eso. Igual que yo, ahí coincidimos. De todos modos, muchas gracias, Max. Es un tema fascinante.
el papel nuestro es edificar a la gente, ayudar un poco a desintoxicar este tema local de tanta vivencia. Por cierto, tengo entendido, saliéndonos completamente de contexto, que el próximo domingo se inicia una nueva marcha verde en la ciudad de Azua, de Compostela, me han dicho. No tiene nada que ver con lo que hemos hablado, no tiene nada que ver con el programa, pero es importante que la gente que da seguimiento a ese tema participe y apoye ese proceso y esa reivindicación por la transparencia y por la lucha contra la corrupción en República Dominicana. Bueno, lo que a mí concierne, está claro que yo estaré allí. En primera línea. En primera línea. No necesariamente en primera línea, no, yo estaré allí. Participando. Participando. Muy bien. Te he visto en varios eventos más. De todos modos, gracias, Max. Hay mucho espacio para analizar este y otros temas. Pienso, al igual que tú, que Emmanuel Macron tiene un porvenir no tan fácil, no la tiene tan completamente abierta. No estoy tan seguro que el primer ministro que se vaya a escoger en Francia vaya a ser de la plataforma política de Macron. Pienso que puede haber una cohabitación entre la izquierda, el Partido Socialista y la Fuerza de Fillon para armar un candidato opositor a Macron, pero que sirva de contrapeso en esa cohabitación política que se ha dado en otras ocasiones, como en el caso del gobierno de Mitterrand, con Chirac y con otros primeros ministros. Aún así hay que esperar al 7 de junio, no somos predictores políticos, y lo importante es que hemos hecho un programa que sirve para educar, para orientar y para edificar a la gente en temas de política exterior. Gracias, Max, nos veremos nuevamente y nos mantenemos en comunicación para poder ayudar al pueblo dominicano a comprender la dinámica global. Será hasta el próximo domingo cuando presentaremos una nueva versión de su programa Política Exterior en TV. Gracias.